cuando se daña, la verdad es que no provoca más que alteraciones en la marcha y en el equilibrio y en el aprendizaje motor. Tú, por ejemplo, cuando aprendes a andar en bicicleta, no aprendiste de la noche a la mañana. También caminar no aprendiste de la noche a la mañana. Pongo el ejemplo de andar en bicicleta porque de ese ya tienes memoria, ya tienes recuerdos, ya lo aprendiste. Obviamente no te puedo poner el de la marcha porque ese ya es más primitivo, ese ya ni siquiera recuerdas en qué momento. Pongo el de andar en bicicleta porque es para todos fue un elemento, o fue un momento clave en nuestra vida cotidiana cuando somos niños. Digamos sí que fue nuestro primer gran triunfo en la vida, saber andar en bicicleta. De ahí que por eso hay un dicho que dicen los norteamericanos que andar en bicicleta se recuerda toda la vida. ¿Por qué? Porque es algo que nos marca a todos. Pero precisamente tú para andar en bicicleta tuviste que tener coordinación de todos tus movimientos. Al principio te subías a la bicicleta y estabas tambaleante, aunque tuvieras tus dos pies apoyándote en el suelo, estabas tambaleante. A medida que empezabas a tomar velocidad, de todos modos seguías tambaleándote, te caías y te volvías a levantar y seguías tambaleándote en la bicicleta y ahí ibas. El cerebelo, precisamente lo que necesita para poder controlar los movimientos, es que aprendas de los movimientos, es decir, tú necesitas mecanizar tus movimientos. Necesitas estar repitiendo constantemente ese movimiento para que el cerebelo lo perciba, lo procese, lo guarde y posteriormente te ayude a coordinar movimiento. Entonces, tú te caías una y otra vez y te levantabas y te limpiabas el polvo y seguías peladeando. Te volvías a caer, te levantabas, te sacudías el raspón y seguías pedaleando. Hasta que ya por sí solo se dio el fenómeno del equilibrio y posteriormente ya aprendiste a andar en bicicleta. Ese es el típico ejemplo de mecanización motriz, que tú estás pedaleando hasta que ya se volvió algo natural en ti. También algo natural en nosotros es el hecho de caminar, pero la verdad es que como somos tan pequeños, cuando empezamos a caminar, pues no tenemos percepción, no tenemos evocación de ese momento. Por eso pongo el ejemplo de andar en bicicleta, porque ese es un hecho que marca la vida en todos nosotros, hombres, mujeres, adultos, niños. El hecho de aprender a andar en bicicleta fue lo que nos marcó en algún momento de nuestra vida. Y como les vuelvo a repetir, es preciso el mantenimiento, la ejecución de movimientos precisos, mantener el equilibrio, tener una postura y el aprendizaje motor. El vivo ejemplo es el andar en bicicleta. Entonces vean ustedes, mil disculpas de la imagen, la verdad es un poquito borrosa, andaba buscando alguna mejor, la verdad, pues esta fue la que encontré en ese sentido. Pero, sin embargo, lo que quiero representar es todas las uniones de todas las vías cerebelosas, cómo se van uniendo en el mesencéfalo, a nivel del tallo cerebral, y cómo a su vez del mesencéfalo suben hacia lo que es el tálamo, el hipotálamo, y de ahí algunas fibras, o muchas fibras, se van a la corteza cerebral, y de la corteza cerebral vienen varias de regreso, para coordinar los movimientos voluntarios estriados. Entonces, vean ustedes que esa es la importancia del cerebelo. Dicho sea de paso y en paréntesis, este tema de cerebelo es ¿cómo les diré? Es un plus que les estoy dando, porque la verdad es que en su temario no viene el cerebelo. Viene todo lo que anteriormente he expuesto, pero cerebelo no viene explicado. Dicho lo anterior, hasta acá, ¿alguna duda? No, doctor. Ok, vámonos porque sí, realmente es interesante, la verdad, la neuroanatomía la neurofisiología es muy bonita, ya aplicada, sobre todo
Estoy tratando de darles ejemplos cotidianos y ejemplos clínicos, pero sí es largo y pesado. Muy bien, jóvenes, vamos rápidamente. Este esquema lo encontré y la verdad se me hizo muy bonito, muy práctico, porque está representado lo que es el sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo. El cerebro está envuelto, más bien está en la bóveda craneana y a su vez está envuelto en unas estructuras anatómicas llamadas meninges. La famosa dura madre, la famosa pia madre y la aracnoides. Todo en conjunto le llamamos leptomeninges, ¿sí? O meninges, como ya también lo encuentran ustedes. En las meninges, entre las hojas meningias, va a correr un líquido, que es precisamente el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo tiene varias funciones que vamos a ver en un ratito más. Ahorita en este esquema, lo que yo quiero representar es precisamente la ruta que sigue ese líquido a través de todo el sistema cerebral. Entonces, empecemos, jóvenes. Perdón, recuerden ustedes que el cerebro no es un órgano totalmente sólido o totalmente que se encuentre ocupado. Si ustedes recuerdan los cortes que hemos visto, existen unos huecos, unas estructuras vacías llamadas ventrículos. Son 4 ventrículos, 2 laterales, o sea, uno derecho, uno izquierdo, uno que se encuentra en medio de ellos, pero en la parte de abajo, y un cuarto ventrículo que se encuentra hasta abajo. Empecemos. Aquí estaría esquematizado en este cuernito. Este representa a uno de los ventrículos laterales, ¿sí? Obviamente por el corte estamos viendo tal vez al ventrículo del lado derecho. Aquí estarían los ojos, aquí está el cerebelo, entonces en esta posición es el lóbulo derecho que estamos viendo y es el ventrículo derecho. Pero existe el ventrículo izquierdo, que es su contraparte. Entonces ahí tenemos el ventrículo lateral, que es en este caso el derecho, tendríamos del otro lado el izquierdo. Se juntan todos, o más bien, ¿de dónde nace el líquido cefalorraquídeo? De estas estructuras que se llaman plexos coroideos. Esos plexos coroideos son como penachos que son el punto de salida, o por ahí sale ese líquido cefalorraquídeo, son quienes lo producen. Finalmente el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma con características particulares que van a ayudar a nutrir por una parte, a proteger por otra al todo el sistema nervioso central. Vamos a ahorita a verlo. Entonces, de estos plexos corideos viajan el líquido, sigue las flechas hacia lo que es el tercer ventrículo, a través del agujero de Luschka. Vean ustedes este agujero de Luschka viaja, o más bien llega, el agujero de Luschka llega a otra protuberancia que es el tercer ventrículo, que es el que se encuentra abajo de los ventrículos laterales, y este tiene relación con el hipotálamo, ya con la hipófisis, y de aquí se va sobre el acueducto de Silvio hasta el cuarto ventrículo, o el agujero de Magenji. Este agujero de Magenji llega, o sea, desemboca hacia el cuarto ventrículo. Aquí tenemos los plexos del cuarto ventrículo. Y vean ustedes, ese líquido va a salir, va a regresar. Ahorita les digo por dónde. Este líquido sale, y vean ustedes la circulación de las flechas. En la parte anterior sigue todo lo que es el trayecto de la tienda de lo que es la parte media del cerebro, la parte inferior. Aquí está la silla turca, aquí está el piso anterior, y se dan cuenta, el cerebro está adosado a ese líquido, o sea, no está corriendo está por debajo de las leptomeninges, en lo que es la aracnoides. Aquí va, y en esta otra parte
sale y al salir aquí, sale en los senos venosos longitudinales. Y estos senos venosos, finalmente sangre lo que corre aquí, se mezcla con la sangre y nuevamente llega a los plexos coroideos y se filtra nuevamente. Vean ustedes, aquí ocurre lo mismo. Aquí sale a través del cuarto ventrículo, envuelve en este caso al, ¿cómo se llama? Al cerebelo, y ocurre lo mismo. Viene por acá, aquí se dan cuenta, esta es una vena, por eso la circulación sigue otra vez. Aquí llega la cisterna magna y nuevamente regresa hacia lo que es la circulación venosa y regresa a los plexos coroideos de los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Doctor, ¿qué no se supone que se reabsorbe por los senos? ¿Ya no regresa a la misma circulación? De hecho, regresa a la sangre, se mezcla con la sangre y esto ocurre en segundos. No se queda la sangre ahí. La sangre, una vez que se mezcla en la sangre, pasa nuevamente por todo nuestro cuerpo y vuelve a regresar y se vuelve a ultrafiltrar. A final de cuentas, como le estaba comentando, es un ultrafiltrado del plasma. Sí regresa, pero no regresa en ese momento. Aquí el corte, el esquema, solamente es para de fines esquemáticos. En realidad, cuando regresa a los senos, regresa por toda la circulación sistémica y vuelve a regresar, pero ahora por la sangre arterial hacia los plexos coroideos. O sea, le va a dar toda una vueltezota. Esa es la característica, por eso aquí nada más el corte es esquemático, porque realmente si pusiéramos la circulación total, regresa nuevamente a la sangre, y la sangre nuevamente le vuelve a dar vuelta hacia los pulmones, hacia el corazón, hacia el hígado. Aquí nomás lo pusieron con fines esquemáticos, nada más que regresa aquí a la sangre. Pero sí tienes razón, finalmente se tiene que reabsorber y tiene que pasar a la sangre. Pero esa es, a final de cuentas, la circulación de líquido cefalorraquídeo. Si se dan cuenta, está flotando. Todo el tiempo está flotando el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos las meninges, a los senos venosos, las vellosidades aracnoideas y pues obviamente se reabsorben. Es el mismo esquema, si se dan cuenta, la única diferencia es que ahora es sin nombres. Entonces, como les comentaba, los ventrículos laterales pasa a través del agujero de Monro hacia el tercer ventrículo, pasa por el acueducto cerebral o el agujero de Silvio, pasa hacia el cuarto ventrículo, de ahí llega a los agujeros de Luschka y de Magendie, y de ahí se va al espacio subaracnoideo del cerebro, y bueno, en el cerebro y la médula espinal, y de ahí, pues ya, la reabsorción hacia la circulación sistémica. Rodea, obviamente aquí estamos viendo, el líquido cefalorraquídeo ocupa espacios en el sistema nervioso central, rodea todas las partes del cerebro y la médula espinal, porque aquí lo pusimos, o está representado, solamente el sistema nervioso central, pero también baja por toda la médula espinal. Bueno, circula a través del espacio subaracnoideo, en aracnoides finalmente. Las funciones principales, o para qué nos sirve el líquido cefalorraquídeo, es un soporte físico, es decir, está flotando en el líquido cefalorraquídeo. Algunas teorías dicen que también sirve como un mecanismo de barrido de desechos. Por ser un ultrafiltrado, de primera instancia el ultrafiltrado pasa libre de sustancias nocivas. Y dentro del metabolismo que hay del sistema nervioso central, se cree que algunas moléculas de desecho son arrojadas hacia este líquido cefalorraquídeo y esta a su vez lo barre o se lo lleva hasta la reabsorción venosa. Obviamente, la composición del líquido cefalorraquídeo nos va a dar un ambiente controlado. Esto vamos a verlo más adelante cuando vemos la composición. Y obviamente, el transporte de nutrientes intracerebral y extracerebralmente. O sea, que muchas personas consideran que no solamente por sangre llegan elementos a las neuronas,
sino que también, así como barre productos de desecho, también llegan elementos nutritivos. Veo poco probable si nosotros analizáramos un poquito la composición del líquido cefalorraquídeo. Entonces, vean ustedes, clásicamente nos dicen que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que es como un colchoncito que detiene o amortigua los golpes o los traumatismos craneanos o de la bóveda craneana y evita que el cerebro tenga una lesión de contragolpe, de golpe y de contragolpe. Golpe, en el ejemplo que estamos viendo desde la cabeza, cuando chocas y por cinética o por inercia, todo el cerebro también va desplazándose hacia lo que es la bóveda craneana, hacia la parte frontal, y se golpea. Pero al golpearse aquí, regresa por inercia hacia atrás, y entonces se golpea también en la parte posterior, en la parte occipital. Entonces, se dice que si no existiera el líquido cefalorraquídeo, el traumatismo sería directo y más dañino, mientras que con el líquido, pues tu cerebro está flotando, funciona como un colchoncito para el golpe y para el contragolpe. El ambiente químico controlado, les comentaba que es la composición del líquido cefalorraquídeo da esta característica en particular. Ahora, esto es constante, ustedes van a checar en varios libros de neurología, de fisiología, que los valores tienen ciertas variaciones, algunos más, algunos menos, pero todos son constantes, todo dependiendo de la literatura que revises. Lo importante aquí, jóvenes, es que una vez que tú tengas un valor, te quedes con ese valor, no estés brincando de valor en valor dependiendo de la bibliografía. Tú con tu profesor o tus maestros que te digan, es que puede ser cierto, mire maestro, yo estoy leyendo este libro que dice que es esto y pues dígame si estoy en lo correcto o no, pero no estés brincando de valor en valor, porque entonces sí te puede crear conflicto cuando te salgas fuera de esos rangos. Entonces, rápidamente, jóvenes, vamos a ver que hay elementos, proteínas como la albúmina, que maneja de 10 a 30 miligramos por decilitro. Calcio de 2.1 a 2.7 miliequivalentes, junto con cloro, que es 115 a 130. Glucosa, obviamente aquí nos lo da en milimol, pero si lo pasáramos a miligramos, es entre 50 a 80 miligramos. Ojo, jóvenes, la glucosa es uno de los elementos que tenemos que vigilar a la hora de interpretar el líquido cefalorraquídeo. Si yo tomo glucosa, solamente el líquido cefalorraquídeo, no puedo hacer una correcta interpretación. Debo de tomar o de hacer una confrontación de la glucosa del líquido cefalorraquídeo con la glucosa plasmática. Entonces, ya teniendo valores de la glucosa en sangre y glucosa en el líquido cefalorraquídeo, podré hacer una confrontación y podré decir si está bien o está mal esta glucosa. Ejemplo, se dice que la glucosa en el líquido cefalorraquídeo es aproximadamente la mitad de lo que está en sangre. Si mi valor mínimo es de glucosa es de 50, entonces lo más probable que tenga en sangre es de 100. Y así sucesivamente. ¿Por qué tengo que hacer esa confrontación? Porque si yo, a la hora de que tomo muestras y tomo glucosa y encuentro, por ejemplo, glucosa de 30 en el líquido cefalorraquídeo y en sangre, supongamos que esté en 120, este paciente entonces tiene hipoglucorraquia, baja de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Y hasta no demostrar lo contrario, es un dato de infección en ese lugar, en el sistema nervioso central. Ese es un dato de neuroinfección. Entonces, la hipoglucorraquia es un dato, al igual que la hiperglucorraquia. Es decir, tú tomas tu glucosa en el líquido cefalorraquídeo y te sale un ejemplo, 200, y en sangre la tienes en 100, entonces hay un metabolismo acelerado a nivel de ese líquido cefalorraquídeo. Probablemente se trate de un tumor que esté absorbiendo mucha glucosa y que requiere muchos nutrientes pues, para poder vivir. Y en el otro caso, hipoglucorraquia, las células
células, o más bien las bacterias, necesitan mucha glucosa para poder vivir, y en este caso se le están acabando. Entonces, esa es la importancia de por qué ustedes, cuando tomen líquido cefalorraquídeo, deben de hacer la confrontación de la glucosa en líquido cefalorraquídeo con la glucosa sérica. Obviamente otros elementos como lactato, deshidrogenasa láctica, van a tener sus propios valores. Lactato, deshidrogenasa es muy importante porque aquí, si está muy fría nuestra muestra o dejamos que el líquido cefalorraquídeo se enfríe, los valores de deshidrogenasa láctica van a cambiar. Y a lo mejor tú quieres buscar alguna tumoración y solamente tienes este marcador inespecífico. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues procesarlo rápidamente, lo más cercano a la temperatura corporal del paciente. Y estos son los valores. Obviamente, tenemos que ver la celularidad, también tenemos que ver a quién lo estamos viendo. Si es en adultos, lo ideal es que tiene que ser de 0. El líquido cefalorraquídeo es un líquido acelular. Por eso dicen los libros clásicos del laboratorio, aspecto de agua de roca, es decir, transparente. Obviamente, si nosotros de las células que ya contamos aquí, sacáramos su diferencial, esta sería la diferencial aproximada de esas células. Obviamente, también tenemos que ver a quién. Una cosa es en adultos y otra cosa es en niños, en lactantes neonatos. La proporción de células entre adultos y niños, y muy importante, también es otro valor importante y otro parámetro de laboratorio, las proteínas. También cuando ustedes tomen muestra de líquido cefalorraquídeo, tienen que hacer la confrontación de proteínas en el líquido contra las proteínas que anden en sangre. A ver, denme un momentito, jóvenes. No cuelgo. No corto. Sí, bueno. ¿Qué pasó? Sigo en clase, pero ¿qué pasó? ¿Cómo sigue por allá todo? O sea, sí lo van a regresar. Pues sí, era de suponerse. Bueno, entonces, en un ratito más hablo contigo. Bueno, rápidamente, doctores, les comentaba, y es un paréntesis, es este paciente, este familiar que les estoy comentando, que ayer lo llevaban al hospital. O sea, la posibilidad económica de esas personas, pues sí les permite la atención en Médica Sur. Es un cáncer hepático, es un hepatocarcinoma ya fuera de tratamiento oncológico. Ayer empezó a sangrar a través del peritoneo y cuando le hicieron la punción, la paracentesis, el líquido fue hemático, se hipotensó, le pasaron a pasar plasma, sangre, le hicieron tomografía el día de ayer y pues evidentemente el tumor ya creció más de la última tomografía que fue hace como 2 meses, 3 meses. Ya el oncólogo le dijo que pues está fuera de tratamiento oncológico. Entonces, el alta es por máximo beneficio, como se dice clásicamente, ¿no? Y ahorita pues estaba hablando con el familiar, ya me explicó rápidamente que pues se va a dar de alta por máximo beneficio. Pues ya nomás, desafortunadamente, pues a morirse en casa. Jóvenes, estudiamos medicina para ayudar a las personas, ¿no? Pero desafortunadamente hay que entender que no vamos a poder salvar a todos, ni siquiera curar a uno. El que se quiere curar se va a curar y el que no, por más que médicos y medicamentos que esté encima, pues no lo vas a lograr. Entonces ustedes jóvenes, ahorita como consejo, como de médico de tantos años ya de tener de experiencia, no tengo toda la vida, pero al menos más que ustedes, un poco más, les aconsejo que no se frustren, no se... Vaya, no tenemos la obligación de curar a todos, pero tenemos el deber y la obligación, eso sí, de dar nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor dedicación, pues a ayudar al que quiera ser ayudado. Hay gente que por más que tú quieras ayudar, pues no se deja, pues tampoco lo vas a poder cambiar. Pero la gente que tú puedas ayudar y que acepte tu ayuda como médico, adelante, da lo mejor de ti para eso. Y para que puedas dar lo mejor de ti, debes de empezar por lo más sencillo, y en este caso,
aprender un dato, un número. Como les comentaba y volviendo a la clase, también las proteínas son importantes. La albúmina, recuerden, es una proteína, pero no es la única. Tenemos ceroalbúmina, tenemos inmunoglobulinas, tenemos transferrina, tenemos otra serie de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Por eso, si se dan cuenta ustedes, los valores son muy diferentes, proteínas totales contra la albúmina, que es una proteína finalmente. Entonces vean que tenemos máximo 30 miligramos y aquí en proteínas totales nos salen 45. Luego entonces tenemos otros 15 miligramos de proteínas. Esos 15 miligramos de proteínas pueden ser inmunoglobulinas, puede ser transferrina, pueden ser otras proteínas. Entonces, jóvenes, no pierdan de vista ese detalle, que hagan la cuantificación de proteínas totales y también tienen que confrontarla con el plasma y hagan una confrontación de líquidos de la albúmina, tanto en líquido cefalorraquídeo como en plasma. Si ustedes recuerdan, proteínas totales aquí tienen de 15 a 45. Y si recuerdan ustedes en plasma o en sangre, aproximadamente es de 6.5 gramos. Entonces, hay que hacer la conversión de gramos a miligramos. Y también de la albúmina, recuerden que en sangre aproximadamente tenemos 3 gramos de albúmina promedio. Entonces, hagan su conversión. Si se dan cuenta, tenemos que hacer muchas conversiones para sacar nuestros valores aproximados. Y de ahí me voy a mi tablita para saber qué situación es, si es hiper o hipoglucorraquia o hiper o hipoglucoproteinorraquia. Excreción. Como les comentaba hace un momentito, no está del todo definido si el líquido cefalorraquídeo es un mecanismo para recoger desechos metabólicos del sistema nervioso central de las neuronas. Se cree que hay dos formas o dos mecanismos por los cuales pudiera darse este fenómeno. Uno es por intercambio capilar, es decir, el mecanismo clásico de circulación, y el otro es por la excreción de líquido cefalorraquídeo, es decir, que se reabsorbe a final de cuentas en los senos longitudinales y transversales sanguíneos. No está bien demostrado, finalmente, ¿por qué? Porque en la composición del líquido cefalorraquídeo, como ustedes lo vieron, no hay urea, no hay lactato, no hay ácido úrico, que vendrían siendo moléculas de desecho. Pero no porque no existan, no significa que no lo haya. Quizás, como dicen algunas teorías, todavía no están bien identificadas esas moléculas. Mientras son peras, son manzanas, esta situación de la excreción todavía se queda manejada como un veremos, ¿no? Como un mientras te dejo ahí. Obviamente, recuerden ustedes que hay muchas moléculas y muchos iones que pasan las membranas celulares. Entonces, ciertas hormonas y ciertos elementos van a poder también pasar a través o hacia el líquido cefalorraquídeo. Y muchas hormonas van a poder ser eliminadas a través de este mecanismo. Ahí sí se ha visto que las hormonas pueden estar en el líquido cefalorraquídeo y viceversa, pero otras no. Finalmente, las que son de composición proteica pueden estar ahí. Las que son de composición esteroidea no van a poder entrar ahí porque son muy grandes. Entonces, vean ustedes, la producción de líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el sistema circulatorio, el 70% es producido en los plexos coroideos, que recuerden dónde tenemos los plexos coroideos, pues en los ventrículos laterales y tercer ventrículo. Y el otro 30% por las células ependimarias que también van a estar recubriendo a los ventrículos. Este es un acercamiento de las vellosidades ependimarias que producen líquido cefalorraquídeo. ¿Cuántas veces se recambia el líquido cefalorraquídeo en nuestro cuerpo? Todo depende del tamaño y de la velocidad con que se circule, pero aproximadamente estamos recambiando de 4 a 5 veces al día. Si se dan cuenta, es un movimiento constante, un fluir constante de este líquido cefalorraquídeo. ¿A qué velocidad? Bueno, ¿a qué volumen se mueve? Un adulto es aproximadamente de 100 a 150 mililitros. Todo dependerá de la talla, de la complexión de la persona.
Obviamente de lactantes y niños la producción pues, va en relación a su tamaño, de 70 a 90 mililitros promedio, y en lactantes, o neonatos más bien de 10 a 60 mililitros. Todo esto, jóvenes, les vuelvo a repetir, es variable dependiendo de del tamaño de la persona, básicamente. Características físicas del líquido cefalorraquídeo. Cuando ya lo tenemos y vamos al laboratorio, lo primero que tenemos que ver es macroscópico. ¿Qué es lo que vemos? Dicen los libros de laboratorio, el líquido cefalorraquídeo, el aspecto es de agua de roca, es decir, es transparente, ¿sí? Muy limpiecito. Cualquier opacidad que se vea en el líquido cefalorraquídeo, patológico hasta no demostrar lo contrario. Entonces, vamos a ver ejemplos. Bueno, aquí en el ejemplo mencionan que pueden haber situaciones crónicas que van a provocar turbidez. Meningitis tuberculosa, poliomielitis y encefalitis pueden darte un ligero tinte opalino. Y meningitis bacterianas, el líquido va a ser turbio, purulento. Obviamente, ¿por qué va a estar turbio? Precisamente por dos situaciones, o tres más bien, por presencia de bacterias, por presencia de leucocitos polimofonucleares y porque las proteínas están elevadas. Esto es lógico, hay un proceso inflamatorio, en este caso en el sistema nervioso central. El color, pues obviamente, como les estaba comentando, es transparente, no hay color, es incoloro. Entonces, todo cambio de coloración de líquido cefalorraquídeo, patológica hasta no demostrar lo contrario. Puedes tener un líquido hemorrágico, que obviamente hay que ver si no se trata de un sangrado por la punción o es un sangrado en el líquido cefalorraquídeo. Finalmente, cuando tienes un sangrado, tienes que rápidamente decidir, y considerar si vas a continuar con el procedimiento o lo suspendes. La gran mayoría de nosotros lo que hacemos es suspenderlo. Si en un momento determinado el paciente sigue con sangrado a través del sitio de la punción lumbar, entonces llamamos al anestesiólogo para que nos ayude a hacer un parche hemático. Toman una muestra de sangre del mismo paciente y la inyectan a través del mismo sitio, a través del espacio subdural. Instilan la sangre y la sangre se empieza a coagular y sella el orificio, la perforación. Por eso le llaman parche sanguíneo o parche hemostático. Color xantocrómico. Es una coloración amarillenta, turbia, parecida como a la orina, cuando ven así palidita la orina, así se parece el aspecto xantocrómico. Y en pacientes que tienen hiperbilirrubinemia muy intensa, pueden tener bilirrubinorraquia, es decir, bilis en el líquido cefalorraquídeo. ¿En qué pacientes vemos? Pues les voy a decir, por ejemplo, en el caso de esta persona familiar mía, que ahorita está con un síndrome de hipertensión porta y que está citis, tiene las bilirrubinas, si mal no recuerdo, el último valor que hace fue como 10, 15 días, las bilirrubinas estaban en 42, las totales. Piolín se queda pálido. Entonces, también vamos a ver síndromes xantocrómicos hemorrágicos en el famoso síndrome de Freund, que es precisamente la compresión medular por un tumor. Entonces, los tumores, una característica de los tumores es que sangran. Muchos de los tumores sangran. Entonces, es como te vas a dar cuenta de que la actividad tumoral está activa, el sangrado que no coagula. Obviamente tienes que descartar otras causas de hemorragias, de patología hemorrágica, pero la característica de la hemorragia por tumores en cualquier lado es que el sangrado no se detiene, es un sangrado muy bravo. Obviamente, si tú ves un líquido cefalorraquídeo, como aquí se ve que está turbio, blanquito, turbio, blanquecino, presencia de leucocitos y bacterias. Puede tener un aspecto piúrico, es decir, pus. Obviamente, tenemos que ver o diferenciar si nuestra punción fue por hemorragia subaracnoidea primaria o fue una punción traumática que nosotros hicimos. Entonces, tenemos que tomar 3 tubitos y tenemos que ver dos características. Entonces, cuando tomamos los 3 tubitos, que es lo que dicen los libros, si es una hemorragia por punción traumática,
los líquidos o el volumen que vamos a tomar va a ser diferente en los 3 tubos. ¿Por qué? Porque a medida que va saliendo se va coagulando. Mientras que en la punción subaracnoidea va a salir el líquido cefalorraquídeo, el mismo volumen y las mismas características en los 3 tubitos. Si en esos tubitos veo que se forman coágulos, es que mi punción fue traumática. ¿Y por qué se forman coágulos? Porque hay proteínas en el momento. Mientras que en la hemorragia subaracnoidea, como el ultrafiltrado no hay plasma, solamente iría eritrocitos, no se forman coágulos. Y el sobrenadante, en la punción traumática, va a ser incoloro. ¿Por qué? Porque el coágulo se retrae. Y si es una hemorragia subaracnoidea, es decir, que venga la sangre desde el espacio subaracnoideo, el aspecto va a ser amarillento, xantocrómico. Para eso, pues obviamente es muy importante que cuando estén en neurología y les manden a dejar las muestras al laboratorio, hay que ir a dejarlas, pero se tomen su tiempo. Vean ustedes las muestras de líquido cefalorraquídeo, véanlas, sean curiosos, obsérvenlas, compárenlas con el blanco de su bata. De hecho, esa es una manera rápida de poder saber si hay turbidez o no, el que lo compares con el blanco de tu bata. Entonces tú búscate una superficie blanca y de ahí con eso empiezas tú a revisar el líquido cefalorraquídeo. Si se dan cuenta, volvemos otra vez a la circulación cerebroespinal, ventrículos laterales, agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Aquí está la tienda del cerebelo, que dicen los libros clásicos, parece una tienda de campaña, y si es cierto, se ve como una tiendita, un triangulito, y aquí están los agujeros de Luschka y Magenji. Volvemos a lo mismo, vean ustedes la producción y más bien la absorción ya del líquido cefalorraquídeo a través de las meninges. Bueno, ya habíamos visto que hay que obtenerlo a través de una punción lumbar, en la zona lumbar entre los espacios tercero a cuarto o cuarto a quinto espacio lumbar. Todo depende si es adulto o es niño. Entonces, entre más bajo puedas, es mejor para evitar un daño a la cauda equina, que si recuerdan ustedes sus clases de anatomía del sistema nervioso central, son los nervios que salen de los últimos espacios lumbares y que a medida que bajan recuerdan la cola de un caballo. Por eso le llaman cauda equina a esta zona. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, a la hora de que tenemos una punción lumbar, recuerden, tienen que checar la presión de salida del líquido cefalorraquídeo. Y esto es muy importante porque si tienes un aumento en la presión de salida, debes de suspender el procedimiento porque puedes tener un enclavamiento uncal. Eso es muy importante. Mínimo para hacer una punción lumbar, aparte de tus agujas de punción y tu equipo que debes de tener un aparatito y que ya casi nadie usa, pero que en manos expertas o en manos que saben manejarlo, la verdad es que te ayuda muchísimo. Y es un aparatito que se llama raquimanómetro. El raquimanómetro se parece a un esfingomanómetro anaeroide con el que tomamos la presión. Ese aparatito nos va a medir la presión de salida del líquido cefalorraquídeo. Entonces, inmediatamente cuando ya te dices cuenta que estás obteniendo el líquido preciado, inmediatamente le conectas el raquimanómetro, abres tu válvula y te va a dar los milímetros. Ahí te va a dar valores de referencia. Si tu valor está en esos rangos entre 90 a 180, entonces ¿sabes qué? Sí puedo todavía hacer el procedimiento sin mayor problema. Pero si tu presión está aumentada más de valores de 180 milímetros de mercurio, significa que entonces tienes algo que está ejerciendo mucha presión. Debes de suspender el procedimiento porque entonces le vas a provocar una herniación uncal y vas a matar al paciente nada más por la punción lumbar. Como ya no tenemos raquimanómetros o ya casi nadie los utiliza, de hecho los neurólogos ya mejor ni lo utilizan, el otro elemento para saber si existe aumento de la presión intracraneana es una tomografía. Quien tenga la posibilidad de una tomografía, hágansela a su paciente previo a la punción lumbar. Si no la tienen, háganle entonces la punción lumbar, pero tengan raquimanómetro. Y si no tienen raquimanómetro y es necesaria la punción lumbar,
el último recurso que les queda es la clínica. Hay que interrogar adecuadamente bien al paciente siempre y cuando se pueda para ver si tiene datos de cráneo hipertensivo. Y háganle una revisión de fondo de ojo. Si ven papila oftálmica borrosa, no le hagan la punción lumbar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Ok, No, vamos doctor. aumentando un poquito No, No, parece que no. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Si hay alguna duda, me pueden preguntar en el momento, jóvenes. Como les comentaba hace un momento, van a tomar ustedes 3 tubos. ¿Y para qué queremos 3 tubos de 10 mililitros? Nos va a servir para esto. Un tubo lo vamos a mandar al laboratorio. En ese tubo nos van a tomar precisamente albúmina, nos van a tomar glucosa, nos van a tomar DHL y todas las moléculas o toda la química que nos puedan hacer. El segundo tubo lo vamos a mandar a bacteriología. Este segundo tubo nos va a servir para hacer cultivos. Cualquier líquido que ustedes quieran mandar al laboratorio, deben de mandarlo para cultivo de bacterias gram positivas, gram negativas, para micobacterias, es decir, tuberculosis, y también deben de mandar cultivo para hongos. Si ustedes mandan 3 cultivos, lo que es bacterias gram positivas, gram negativas, tuberculosis y hongos, están haciendo lo correcto, porque es lo que se debe de estudiar. Y tu tercer tubito es para microscopía, es decir, vas a agarrar tu muestra, la vas a centrifugar, vas a decantar, vas a tomar el sobrenadante, lo vas a teñir y lo vas a ver en este momento directo al microscopio. ¿Y qué es lo que vas a buscar? Básicamente 2 cosas, células y microorganismos. En ese momento tú puedes hacer tinciones con Gram, puedes hacer tinciones de Nielsen o puedes hacer tinciones de tinta china, que los 3 te sirven para hacer pruebas rápidamente si son bacterias, si es micobacterias o si son hongos. Y si ves linfocitos, leucocitos o eritrocitos, entonces también ya estás viendo celularidad del líquido cefalorraquídeo. Para eso te sirven los 3 tubitos. Obviamente en las pruebas químicas vamos a buscar glucosa, como les decía, proteínas totales e inmunoglobulinas, entre otras cosas. Obviamente tú tienes que hacer la correlación, como les mencionaba. Tienes que ver que tu glucosa puede representar la mitad o del 60 al 70% de la glucosa plasmática. Y en los niños puede ser más la glucosa. Y en inmaduros, mucho más todavía. Si ustedes hacen cambio de niveles de glucosa séricos, estos van a tardar entre 30 a 90 minutos en manifestarse en el líquido cefalorraquídeo. Entonces es muy importante que si los diabéticos les hacen una punción lumbar, hay que ver si no le pusimos insulina rápida previamente, porque si le pusimos insulina y yo le tomo la punción a los 10 minutos, no voy a ver nada, no voy a ver ningún cambio. Pero si le puse insulina y pasado 2 horas le tomo la muestra, entonces sí puedo ver un cambio a nivel de líquido cefalorraquídeo. Esa es la importancia de por qué debemos de confrontar glucosa sérica con glucosa de líquido cefalorraquídeo. Entonces vean, la hiperglucemia hay que saber, la hiperglucorraquia hay que saber interpretar, no es un diagnóstico. Lo único que nos puede decir de primera instancia es que hay hiperglucemia, pues, como se dice en la sangre. Sin embargo, en situaciones patológicas, si está baja, hay hipoglucorraquia, probablemente no sea un dato de infección bacteriana, o micótica, o fúngica. Entonces hay que saberlo interpretar, jóvenes. Las causas de hiperglucorraquia pueden ser precisamente por mayor actividad, situaciones que te generen hiperactividad del sistema nervioso central, y situaciones que te generen hipoglucemia, pues aparte de la insulina, aparte de los hipoglucemiantes orales, el consumo de alcohol te puede provocar hipoglucemia de momento. Aumento en la actividad celular por tumores en las meninges o en el sistema nervioso central,
y procesos infecciosos ya propiamente, las meningitis. Ojo, no confundir meningitis con meningismo. Meningitis, inflamación de las meninges, secundaria a un proceso bacteriano, principalmente o de primera instancia. Y meningismo pueden ser manifestaciones clínicas de irritación de las meninges por procesos químicos. Entonces tengan mucho cuidado en interpretar esto. Obviamente cuando tienes proteínas también tienes que hacerle correlación. Las proteínas del líquido cefalorraquídeo aproximadamente representan el 5% de las que tenemos en plasma. La concentración de proteínas refleja la cantidad de filtrado de la barrera hematoencefálica. ¿Por qué pueden disminuir las proteínas del líquido cefalorraquídeo? Precisamente por disminución en el plasma. La diálisis peritoneal te provoca hipoproteinorraquia. Obviamente puedes tener un aumento de la circulación del líquido cefalorraquídeo o puedes tener fisuras en la dura madre, por ejemplo, rinorrea u otorrea, que también por ahí se puede fugar el líquido cefalorraquídeo. Dicho sea de paso, en algún momento tuve un traumatismo nasal en el mar, una ola me golpeó, imagínense una ola golpeando a una persona. Fue tan duro y tan intenso ese golpe que al otro día estaba goteando líquido cefalorraquídeo a través de la nariz. Y así me la llevé durante 3 días, goteando, hasta que solito cerró. Los traumatismos nasales te pueden provocar precisamente fisuras de las meninges y puedes dar esto en consecuencia. El tratamiento, si es una fractura grande, pues la verdad es que hay que entrar a cirugía, pero a veces resulta más contraproducente. La mayoría de las veces hay que dejar que solito cierre, y cierra. De esto ya fue hace como unos 7 u 8 años de este traumatismo que me dio esa ola. Obviamente aumentan las proteínas cuando tenemos tumores, cuando tenemos hemorragias, cuando tenemos procesos de degeneración, esclerosis múltiple, tumores o abscesos. Disminución en la eliminación es algo que realmente no se ha descrito del todo, esto es una teoría nada más, pero todo lo demás sí está plenamente demostrado en la literatura. Obviamente, proteínas como la inmunoglobulina y la albúmina pueden estar alteradas en el líquido cefalorraquídeo y nos pueden hablar de trastornos degenerativos desmielinizantes, específicamente de esclerosis múltiple. Inmunoglobulinas, pues está atacando a la mielina, la destruye y por eso el término desmielinizante. Entonces, no solamente vamos a encontrar inmunoglobulinas, sino también vamos a encontrar linfocitos o leucocitos polimorfonucleares en estos muestras. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, doctor. Bueno. No, doc. No. Ok, chicos, miren, son las 3 de la tarde, vamos a pararle ahí. El día de mañana, porque sí el tema es muy amplio, de hecho, lo programado del día de hoy no se concretó, no lo pudimos, porque ahorita íbamos a ver los 2 temas que nos faltaban, que es dolor y lo que es sueño-vigilia. Si se dan cuenta con esto, ya terminamos de ver las partes anatómicas y la relación fisiológica que existe con el sistema nervioso central. Lo siguiente era precisamente ya la integración de esas vías, y la mejor integración, o la que clásicamente ponen los libros, es el dolor, ¿sí? Y otra integración de las vías sensitivas y sensoriales es el sueño. El sueño en lo personal a mí se me hace muy interesante porque son muchos fenómenos que tienen que pasar en tu cuerpo a eso de las 5:30, 6 de la mañana para que abras los ojos. Nada más para eso se requiere todo un sistema bien coordinado y bien estructurado, y solamente estamos viendo la parte neurológica, porque también existe una parte endocrinológica del sueño y también existe una parte inmunoreumatológica del sueño, vigilia. Entonces, esos 4 sistemas tienen que trabajar en perfecta coordinación para que tú puedas dormir tus 8 horas y puedas despertar o permanecer despierto tus otras 8, 16 horas restantes. ¿Por qué es importante el sueño, doctores? Véanlo desde esta manera. 1/3 de nuestra vida en términos generales nos las vamos a pasar durmiendo. Si estamos hablando que tenemos que dormir promedio 8 horas,
8 por 3, 24. Entonces estamos durmiendo un tercio del día, que es lo que deberíamos de dormir todos promedio. Si eso lo multiplicamos por todos los días de nuestra vida, resulta que estamos durmiendo, debemos estar durmiendo un tercio de nuestra vida. Y hay muchos problemas del sueño. En la clínica diaria hay muchos problemas de trastornos del sueño, que obviamente eso es especialidad de otra parte de la neurología, los trastornos del sueño. Pero es muy importante y casi nadie toca ese tema del sueño. Y me parece curioso y muy interesante en su programa, porque no tocaba el cerebelo, que también es algo importante, pero sí le hacen mucho hincapié a los trastornos, inclusive menciona una parte de su programa, trastornos del sueño vigilia, que la verdad entenderlos es otro rollote, ¿no? Las parálisis nocturnas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, el bruxismo, son trastornos del sueño que en un momento determinado sí hay que saber manejar la nomenclatura. Y el dolor, que pues obviamente es lo que ustedes tienen que aprender a integrar, porque al final de cuentas, eso es lo que van a ver como médicos generales de primera instancia. Te va a llegar el paciente, no te va a llegar con el descontrol metabólico severo, no te va a llegar con el dolor apendicular tremendo, no te va a llegar con el que tengas que meterlo a cirugía, no, te va a llegar con la uña enterrada, te va a llegar porque se dio un martillazo, te va a llegar porque ya tiene 4 días con la uña enterrada, te va a llegar por cosas banales que hasta tú mismo te vas a mofar de que, pues, por cualquier cosita me estás molestando. No, es un problema y nos requiere el paciente. Pero de eso sencillo se deriva precisamente el manejo del dolor, porque es lo que vamos a ver todos los días. Nosotros como médicos vamos a estar manejando el dolor todo el tiempo. En lo personal, los libros de bioquímica y de fisiología distinguen el dolor como una sensación desagradable. Yo siempre he dicho que los médicos tanto debemos de tratar el dolor somático, el dolor visceral, pero también debemos de tratar el dolor emocional, el dolor del alma, que muchas veces lo que tienes que hacer, ahí sí no hay medicamentos, ahí sí no hay algún tratamiento farmacológico, pero tú como médico debes de buscar las palabras adecuadas en el momento adecuado cuando alguna persona puede estar sufriendo. Parece mentira, es algo que los médicos deberíamos de hacer, pero estamos muchas veces tan embebidos en la parte tecnológica y en la parte científica que se nos olvida. Y hay una cosa que yo les digo, doctores, y como recomendación, los médicos no curamos, ni siquiera nos acercamos a lo que pudiera decirse una sanación. Lo más que hacemos es que ayudamos, mejoramos y consolamos muchas veces. Y eso, pues, no lo digo yo, sino lo dice Hipócrates en uno de sus aforismos. Entonces, chicos, el día de mañana vamos a iniciar temprano. Ahí sí le voy a cambiar la dinámica. Pues vamos a ver, mañana es viernes. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana. Mañana me voy a dar ese espacio y nos vemos a las 9 de la mañana para empezar con el tema, porque sí, te digo, nos faltaba esto y nos faltaban estos dos temas, dolor y sueño, y todavía tenemos que ver la parte de oftalmo, para que nos dé tiempo terminar el programa. ¿De acuerdo, chicos? Sí, doc. Sí, doctor. Pues Sí, doc, está bien. vemos Doc, Sí, a ver, dígame. le queríamos comentar algo sobre el examen. Sí, a ver, dime. Sí, es que por lo que nos comentaba y comentándolo también pues en grupo por el horario y que algunos compañeros y buena cantidad de ellos trabajan los fines de semana, queremos ver la posibilidad de que nos activara el sistema para presentar el examen a lo largo del día lunes. El día lunes estamos a 29. Ok, espera tantito, déjame, estoy viendo aquí mi calendario porque si no me desubico también en el tiempo. La verdad, déjenme decirles, esta cuestión de este familiar sí me ha desubicado porque entre preparar sus clases, ver lo que son mis actividades también de hospital y de clínica, mi consultorio, la verdad es que sí me han tenido un poquito atareados, entonces inclusive a veces pierdo la noción del día. Les digo que hoy me dormí temprano, me dormí a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana de hoy, y me levanté a las 6. Entonces sí hay momentos en que ya estamos como sonámbulos y olvido un poquito la noción del tiempo. Lunes 26, es 29.
Ok, chicos, veo que ya el próximo jueves y viernes, dentro de 8 días, ya es Semana Santa, 1 y 2 de abril. Pregunta, jóvenes, ¿van a tener vacaciones de Semana Santa? Sí, Doc. ¿De qué día a qué día van a empezar? Del 1 al 9. Del 1 al 9, del 01 al 09. A ver, déjenme ver. Ahora déjenme checar el calendario de abril. Estoy viendo en marzo. El primero, o sea, es prácticamente una semana. Es del jueves 1 al viernes 9 de abril. Entonces ustedes están reanudando actividades por ahí del día 12. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ok. Tenemos una opción, yo la veo holgada para ustedes. No sé, y a mí también me dan un poquito de libertad. ¿En qué sentido? Les soy sincero, ahorita en estas cuestiones, tanto de mi trabajo como de este paciente, y tengo 2 terminales, ¿eh? Tengo este pacientito que tiene cáncer hepático familiar mío, y tengo una paciente de 93 años de edad, que hace 2 semanas le diagnostiqué cáncer cervicuterino y invasor. Entonces, pues sí, la que realmente ahorita me está sacando un poquito más de angustia es la paciente, porque ella sí tiene dolor. El familiar, curiosamente, no tiene dolor, y eso que no tiene tratamiento analgésico. Pero bueno, entonces, abril. En teoría, no salimos de vacaciones porque con eso de la pandemia, pues debemos estar todos resguardados en nuestra casita. Yo entiendo que algunos de ustedes van a querer salir de vacaciones. Yo les recomiendo que no salgan porque todavía la pandemia sigue un poco fuerte. Sin embargo, vamos a ver, si ustedes me dan la oportunidad, les subiría a la plataforma el viernes 2 de abril. ¿Qué les parece, jóvenes? A mí me dan la oportunidad de preparar el examen con un poquito más de calma, ustedes de estudiar un poquito más y se encuentran con la ventaja de que ya están en el periodo vacacional. Y nada más es contestar el examen. ¿Cómo lo ven, chicos? Pues a ver, dime un momento, profe, porque hablan y hablan y hablan en el grupo y no dice nada. Bueno, no, sí, ya está perfecto. Primero tienen ¿En que... qué hora sería el viernes? Es que lo que Si pasa es que mi quiere, compañero ya si quiere. ya le había comentado que hay algunos que tenemos taller el viernes. En teoría, por eso Sí, Diana, preguntaba pero si tenían viernes vacaciones, no. porque ya en teoría estamos fuera de la clase, y por eso me atrevo a proponérselos ya en las vacaciones de Semana Santa, porque en teoría ya no tendríamos ninguna actividad. ¿Pudiera ser el viernes 2? Es que el O, detalle si está en que quiere. el viernes algunos tenemos cosas, bueno, talleres y eso, y por eso le pregunto. ok. Diana, Sí le el podemos viernes decir 2 no mañana en lo hay que nos talleres, ponemos de es acuerdo. vacaciones. Miren, tiene razón el compañero que les acaba de hablar, y sí tiene razón, que primero lo platiquen en ustedes. ¿Cuáles son las fechas que yo propongo en relación? Un día de vacaciones. Puede ser el día viernes 2 o el lunes 5. Uh-huh. La verdad es que ahorita les digo, voy a tratar de sacar todas mis apuraciones, y sobre todo estos 2 pacientitos. La verdad es que el familiar es el que ya está exigiendo un poquito más. Entonces, por eso les soy sincero y honesto con ustedes, pues sí les quedaría mal que decirles el viernes o el sábado, no, no, no. Si ahorita, si con trabajo estamos tratando de complementar el temario. Entonces, para no quedarles mal a ustedes y ser correctos con todos, por eso enviar el examen hasta esas fechas. Sería el viernes 2 o el lunes 5 de abril, perdón. Platíquenlo entre ustedes, no hay ningún problema. El día de mañana, ya cuando hablemos a las 9 de la mañana, si quieren, lo primero que me comentan, doctor, queremos el examen tal día y tal fecha, bueno, ya empiezo a prepararlo y no hay ningún problema. Pero sí, lo que dijo tu compañero está en lo correcto. Primero pónganse de acuerdo, yo me adapto a esa situación para que de alguna manera todos lleguemos a un consenso y estemos de acuerdo. Esas son las propuestas que yo les pongo en la mesa, chicos. Platíquenlo, y les digo, no es otra cosa más que ahorita sí me está exigiendo un poco el tiempo este familiar.
La verdad es que en los últimos, ¿qué fue? Noviembre, diciembre, enero, febrero, sí, lo que va en los últimos 4 meses, desde noviembre del año pasado, ahora sí que el destino y la muerte ha golpeado un poco fuerte a la familia. Algo similar me pasó en noviembre. Falleció mi suegro y a mí me tocó todavía atenderlo. Fue una fibrilación ventricular, entonces me tocó atenderlo todavía. Ya no lo alcancé, desafortunadamente, pero sí, en esos momentos o en ese periodo de tiempo estaba dando clases de gastro con otro grupo de ustedes. Y fue lo mismo también, entre estar la atención médica, darles la atención también a ustedes y demás, pues igual me estaba acostando tarde, corriendo con todas las actividades. Igual también pasó exactamente lo mismo con ese grupo. No les apliqué el examen en ese momento, sino también tuve que recorrerlo fechas después. En eso fue precisamente lo de con mi suegro. Ahorita es mi cuñado, tiene cáncer de hígado y precisamente ahorita ayer se nos puso mal, empezó a sangrar en el peritoneo, se hipotensó, todo lo demás. Vimos que se nos estaba yendo, pero afortunadamente lo estabilizaron. Pero sí, ya está mal. Pero en ese inter de estar viéndolo, de estar atendiendo esta parte y ya estar atendiendo también la otra paciente, se nos está, ahora sí que el tiempo me está exigiendo y sí, pues muy noche me estoy acostando, más bien hasta el otro día. También por estar viendo mis pendientes y entre esos, pues la clase con ustedes. Pero precisamente es lo que les pido un poquito esa situación, precisamente por eso les comento esto. Lo de menos sería hacer rajatabla y el viernes y como salga, pero tampoco es correcto para ustedes. Entonces, y serles sinceros, no creo tenerlo listo para el viernes próximo, para mañana, pues, ni para el sábado echándole ganas, ¿eh? Entonces, les pedía yo ese tiempo, pues, para poderlo preparar. Y no sería un examen así de mala onda en el sentido de que, pues ya porque nos dio tiempo va a ser un examen difícil. No, va a ser un examen acorde al nivel de pregrado que es para ustedes. Entonces, chicos, platiquen entre ustedes. El día de mañana me comentan. Ahorita, pues, igual que ayer, ya me va estando en automático. Entonces, platiquen entre ustedes y el día de mañana lo platicamos, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana. Bien. Sí, Bueno, Sí, lo escuchamos. sí. ok, chicos, no, gracias a ustedes. Una última cosa.